Hola, esto es Acento y yo soy Cristian Verbel. Bienvenidos. Hoy nos acompaña Mauricio Cárdenas Santamaría. Técnicamente no necesita presentación, pero no puedo obviar decir que es economista, académico, 3 veces ministro de Estado, director de Planeación Nacional, con un perfil técnico riguroso, estructurado y ahora precandidato presidencial. Y ha dicho que si llega a la Casa de Nariño, el mismo 7 de agosto, firmará decretos para desmontar el proyecto de paz total del gobierno actual, para empoderar también a la fuerza pública, para resolver la crisis estructural que se ha creado en el sistema de salud y para acabar con el clientelismo. Pero la pregunta no es ¿qué haría?, sino si Colombia está preparada para aprobar, para elegir un perfil técnico y no seguir en la narrativa del populismo y del odio. De eso hablaremos hoy en este nuevo episodio de Acento. Así que, doctor Mauricio Cárdenas, bienvenido. Gracias, Cristian. Estoy muy contento de estar acá. Te agradezco mucho la invitación y qué bueno tener este espacio para dialogar. Seguro. Vamos a conversar de varios temas y, como le decía fuera de micrófonos, una conversación con acento regional, porque en gran medida hay mucho que hablar de cómo recomponer cosas que hoy no funcionan en Colombia desde las regiones. Pero déjeme arrancar por una de las últimas movidas comunicacionales que hemos visto en su estrategia, y es cómo arrancaría su primer día de gobierno si fuese elegido. Ha hablado de una serie de decretos que sacaría el mismo 7 de agosto. Conversemos un poquito de eso, porque la reflexión más importante es ¿por qué esos y por qué desde el primer día? Bueno, lo primero es que tendría una ceremonia de posesión muy sencilla, muy austera. No, nada grandioso, nada que tenga la idea de que el país comienza una nueva era, que la historia de Colombia se divide en dos, un discurso muy puntual, muy concreto sobre las medidas que se necesitan. Colombia quiere que se le hable con claridad. Colombia viene de una época de mucha charlatanería, y cuando hablo de charlatanería no hablo solo de la charlatanería de Gustavo Petro y de la izquierda extrema. También hay charlatanería de la derecha, de esa derecha simplista que cree que todo se resuelve a punta de bala y que los problemas de Colombia se resuelven porque llega un outsider que ese sí va a saber cómo hacerlo todo. No, un discurso sencillo, directo, concreto, con las medidas. Pasar de ahí a la Casa de Nariño. El primer decreto obviamente tiene que ser el nombramiento y posesión del gabinete. Sin ello pues no hay nada, por ahí hay que empezar. Conformar gobierno. Conformar un gobierno. Yo que estoy pensando, yo creo que debe ser un gobierno muy plural. O sea, yo me pienso elegir desde una plataforma. No me gusta usar la centro, izquierda, derecha. Yo soy una persona pro mercado, pro empresa privada, pro seguridad, pero también con mucha conciencia social. O sea, pienso que el Estado se necesita. En eso no soy Milei. Pienso que el Estado se requiere porque en Colombia hay mucho problema de exclusión, de discriminación, de desempleo, hay mucho problema también de desigualdad. Entonces el Estado se necesita para generar oportunidades. Ese soy yo. Si alguien me lleva al extremo de decir usted diga dónde está, yo iría centro derecha, pero creo que Colombia debe ser gobernado desde una plataforma más plural, porque vamos a encontrar ese 7 de agosto del 2026 una izquierda radical muy, digamos, muy racional, muy dedicada a bloquear todo, muy vengativa si se quiere. Entonces yo creo que tenemos que evitar que esa izquierda radical paralice a Colombia, y para eso necesitamos un consenso amplio, y por eso en un gabinete mío habría personas que representan estilos, formas de ser, ideologías, visiones distintas. Entonces se posesiona ese gabinete y a renglón seguido empieza la expedición de decretos. Así es. Yo no soy muy amigo de la ideología, la visión, el estilo de Donald Trump. No lo considero un político a emular, pero sí hay una cosa que es una imagen que me cautivó, que es el día de la posesión de Donald Trump, ese cerro de decretos encima del escritorio en la oficina oval, como diciendo, aquí no vinimos a improvisar, aquí llevamos unos meses preparando. Ahora, los decretos de él eran para sacar gente de las cárceles, ¿no? Sí. Eran los que habían estado en la insurrección, los indultos, etc. Los temas migratorios. Los míos van a ser más bien todo lo contrario, es para devolver gente a las cárceles. Gente que tiene hoy se les suspendieron
sus penas y tienen libertad para ser parte de las negociaciones de la paz total. Y pues yo creo que esas decisiones hay que revocarlas y los que están liderando, las cabecillas que están liderando las mesas de negociación de paz total, deben volver a los centros de reclusión donde estaban. Y por supuesto también se tiene que acabar con la política de paz total y darle un mandato claro a la fuerza pública de que retome el control del territorio. Ahora no hablamos de una zona de distensión o una zona de despeje como el Caguán, pero hay pequeños caguanes, hay zonas, espacios, los llaman ahora, donde se hacen las negociaciones, donde no puede entrar la fuerza pública. Entonces hay un decreto de los que se expedirán ese día, que es el territorio nacional en su totalidad, integralmente, debe ser ocupado por la fuerza pública. Entonces es el tipo de decisiones y medidas que expediremos. Pues yo diría que eso tiene que estar ya hacia las 3, 4 de la tarde del día de la posesión. Luego habla usted de recomponer, salvar el sistema de salud. ¿Qué concretamente diría ese decreto? Bueno, aquí se han cometido arbitrariedades, un poco por cuenta de esa ideología, casi que un dogma de Petro, de querer sacar al sector privado de todo. Pues sacó al sector privado a la brava del sector de la salud. Entonces hay mucha empresa privada que es o aseguradora en el sector de salud o prestadora de servicios de salud que están en liquidación. Incluso algunas intervenidas y otras simplemente han desaparecido. Otras han amenazado que se van a retirar. Entonces lo primero que hay que decir es que no se vayan a ir del sector de la salud. A las IPS, a los hospitales, hay clínicas cerrando el servicio de urgencias. Es una cosa impresionante, lo he visto yo con mis propios ojos. Yo he visto gente que llega a que trata una atención, buscando atención en urgencias, y le dicen, no, qué pena, aquí ya dejamos de prestar ese servicio. Lo vi en Armenia hace pocos días, en una clínica que se llama la Clínica del Café. Conclusión, al sector privado, al de las IPS, pagarle las cuentas, para que pueda volver a operar, para que los hospitales vuelvan a funcionar. Porque hoy, ¿qué está pasando? Hoy, si tú no vas con la chequera en la mano y estás dispuesto a pagar por la atención, no te dan la atención. Te dicen, no me importa usted con qué EPS está afiliado, necesito saber que usted me va a pagar la cuenta. Y a la gente le están obligando a sacar plata al bolsillo para pagar la cita o para pagar el procedimiento, en fin. Eso se tiene que acabar. Las IPS se les va a pagar por cuenta del gobierno la plata que se les debe. Y las EPS hay que volverlas a levantar. Entonces la gente dice, no, vamos a volver a lo que teníamos antes. No, porque las EPS tenían problemas. Ejemplo, hay regiones de Colombia, municipios de Colombia, donde no había EPS. Entonces lo primero que tenemos que hacer es crear una red que realmente tenga una cobertura nacional y que todos los colombianos tengan acceso. Los ciudadanos de Barranquilla, de Soledad, de Sabana Larga, todos tenían, sí, hay EPS, pero hay muchos municipios de Colombia distantes, remotos, donde no había EPS. Entonces tenemos que asegurar que las EPS están en todo el territorio. Y por último, incluso para demostrar que lo mío no es ideológico, sino pragmático, y lo mío no es estar criticando a Petro, que es muy fácil de criticar a Petro porque realmente es un presidente muy errático, que comete muchos errores, que no tiene un rumbo, que tiene a Colombia a la deriva. Pero no quiere decir que todas las ideas de Petro estén equivocadas. Petro, por ejemplo, ha buscado un país, digamos, más cohesionado, con más conciencia del problema de la desigualdad. Yo tengo muy vivo esa conciencia sobre la desigualdad y quiero trabajar realmente para que Colombia sea un país más equitativo. Una idea de Petro es crear unos centros de atención primaria cerca a nuestras viviendas, cerca a los lugares donde vivimos. Un modelo preventivo. Un modelo preventivo, exactamente, o un primer diagnóstico de cualquier situación. Hombre, que amanecí con una migraña, o que tengo un dolor de estómago, o que tengo una situación, digamos, que no amerita irse a un hospital, pero ir al centro de atención primaria y le dicen, bueno, usted, la verdad, esto lo puede resolver muy fácil, o venga, lo vamos a remitir a un hospital. En fin, esos centros de atención primaria me parecen una buena idea. Lo que hay es que poner la plata para hacerlos. Y eso tiene que hacerse entre el sector privado y el sector público. Las secretarías de salud en las ciudades pueden ayudar. Las EPS pueden ayudar. Ese es el nuevo modelo de salud que yo tengo en mente, pero es a la colombiana. ¿Qué quiere decir a la colombiana? Construir sobre lo construido. O sea, ¿a qué colombiano se le ocurre que para mejorar su vivienda hay que demolerla primero? Sí. Y así quedó la salud, demolida, está en ruinas. Son escombros lo que hay. Como cualquier colombiano, lo que hay que hacer, oiga, tenemos esta casa, vamos a cambiar el baño, vamos a mejorar la cocina, y cuando hay plata, vamos a hacer otra planta para hacer el segundo piso. Así somos los colombianos, construir sobre lo construido. Nadie se le ocurre aquí
demoler para construir. Eso es lo que hizo Petro con la salud y nos tiene en una situación donde yo mismo digo, yo he estado recorriendo el país. Estuve hace 2 semanas en Sincelejo, estuve en Ciénaga y hablando con la gente, todo el mundo, salud, salud, salud. Dije, sí, el problema de la salud está por encima del de la seguridad. Y la encuesta de Guarumo acaba de decir exactamente eso, que el principal problema, la principal preocupación de los colombianos es la salud. De lejos, o sea, muy por encima del problema de la seguridad. Entonces, a los colombianos hay que reconstruir la salud y la salud se está mezclando hoy con corrupción, porque la gente ya se dio cuenta que una salud en manos del Estado es una salud donde tú tienes que pagar una mordida para que te den la cita, porque es el político de turno, que es todo lo contrario a lo que es mi visión de lo que debe ser el Estado. El político de turno, siendo como el controlador de tráfico, el que decide a quién le dan la cita, a quién le autorizan el procedimiento, a quién le pagan. Y ahí está la gran corrupción en Colombia. Claro. Hay unos políticos cercanos a este gobierno que son los que direccionan los pagos. Entonces, si tú eres una IPS o un grupo de IPS, tienes que volverte amigo de unos senadores que son los que deciden si le pagan o no le pagan las cuentas. Y ahí están los grandes casos de corrupción que no han estallado todavía. Pero el fondo de todo esto es la estatización de la economía, que es la visión de esa izquierda radical de Petro, nos conduce no a mejorar nada, nos conduce a retroceder, porque ahora tú tienes que pedirle a un político amigo que te consiga el cupo en la universidad, que te consiga la cita para la atención médica, que te consiga el subsidio del gobierno, el empleo en el gobierno. Tienes que tener ese político amigo, porque si no, no logras nada. Estamos de vuelta al pasado. Y ese modelo es un modelo fracasado. Petro se quedó como atascado en la historia, porque ni siquiera eso es la China hoy o Vietnam. O sea, se quedó en un modelo que realmente, si tú piensas, el único lugar del mundo donde lo veo es Venezuela. Y en Cuba. Y en Cuba. Y en Corea del Norte. Sí. Son los ejemplos que queremos seguir. En las dictaduras. O sea, lo que pasa es que Petro, como es tan ideológico y tiene esa forma de ver el mundo donde es muy rígida, creo yo, trató de imponerle a Colombia un modelo, primero, que el país rechazó, porque el país es inteligente, el país sabe que estas cosas no funcionan. Y segundo, tiene como una especie de terquedad, ¿no? De que si no es lo de él, no sirve nada. Pero además ha fallado en la implementación, porque si lo estuviese haciendo con método y con rigor, capaz estaríamos en una situación más compleja. Mira, mi mensaje a los colombianos que seguramente votaron por Petro pensando en un cambio porque él iba a enfrentar el problema de la pobreza, de la desigualdad, de incluir sectores de la población, regiones de Colombia que estaban excluidas, mi mensaje a ellos es, hay una mejor forma de hacerlo. Son preocupaciones válidas, pero hay una forma efectiva de resolver esos problemas. Y la forma efectiva es tener buenas ideas, y estos son alianzas entre el Estado y el sector privado, donde se pueda con el sector privado y donde sea necesario el Estado, pero sobre todo hay necesidad de métodos. Usted tiene que madrugar, usted tiene que tener cronogramas, tiene que tener presupuestos, tiene que estar encima, tiene que estar haciendo las llamadas para que todo se mueva. Mover el Estado es difícil. Entonces, ojo, la idea está bien, pero el país necesita ahora es alguien que la pueda convertir en realidad, que tenga esa capacidad, que tenga esa experiencia, que tenga ese conocimiento. Entonces, por eso yo le estoy hablando a muchos grupos que seguramente están frustrados de haber votado por Petro, diciéndoles, mire, sus problemas son mis problemas también. Jóvenes, ustedes salieron a protestar hace 4 años, estaban sintiéndose que no les daban oportunidades en Colombia. El problema no fueron ustedes tienen razón de haber protestado. El problema es de Petro, que no les cumplió y que no supo cómo traducir ese sentimiento, esa sensación en algo concreto para mejorar la calidad de vida. Yo estoy ahí para hacerlo. O sea, el problema no es la fiebre, sino la medicina que se le dio al paciente. Tal cual. Y el país quedó intoxicado. Me lo dijo una vendedora de frutas en el centro de Cartagena cuando estaba pidiéndole la firma para el movimiento político. Y ella me dijo, ahí está la gran sabiduría popular, me dijo, doctor Cárdenas, el país está intoxicado. Desintoxíquelo. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo recojo al cierre de este primer bloque varios mensajes. Uno de ellos, pluralismo. El otro, convergencia. Construir sobre lo construido, inclusive sobre las bases con las que se eligió Gustavo Petro. Pero además observo en su mensaje que se aleja del pelotón que está todavía en el mensaje de Petro es el problema. Y más bien lo veo por Colombia tiene unos problemas estructurales
que merecen la pena ser atendidos. Como quien dice, el cambio sí, pero no así. Sí, tal cual. Y no quedarnos ahora en el antipetrismo. Yo mismo caigo mucho en esa tentación. Es que nos marca Sí. la agenda, el antipetrismo Sí, todas las exacto. semanas. Es que como genera tantas provocaciones, ¿no? Y es una persona tan errática, y es una persona tan impredecible, genera tanta incertidumbre, y caemos todos en ese juego. O sea, esta semana estábamos hablando de los pasaportes. Sí. Hazme el favor, o sea, el último de los problemas de Colombia, los pasaportes no eran ningún problema. O sea, tenemos cientos de problemas, cosas muy complejas. Y esta semana, hablando de si hay pasaportes, si no hay pasaportes, quién va a hacer los pasaportes, estuve en Bucaramanga y los pasaportes los maneja una oficina que depende de la Gobernación de Santander. Normalmente se piden 500 pasaportes diarios, es como lo que pasa comúnmente. Esta semana se acercaron 5.000 personas a pedir pasaportes por día. ¿Por qué? Por el caos, porque es como cuando te dicen que se va a acabar la gasolina, pues te vas a tanquear, ¿no? Y eso es producto de un mal gobierno, malas decisiones, un gobierno obsesionado con tratar de sacar al contratista que hace los pasaportes porque piensa que como efecto rebote eso va a significar que entonces esas personas no pueden hacer las elecciones y entonces eso hace que no haya capacidad de hacer las elecciones y quizás en la imaginación de Petro está la idea de que si saca al contratista tiene un argumento para que no haya elecciones. ¿Qué quiero decir con esto? Es un caos. Sí. Petro es un caos. Entonces, los problemas de Colombia existen. Yo creo que Petro los ha agravado, no los ha resuelto. Tampoco es que haya pasado sin hacer nada, los ha agravado. El tema de la salud se agravó, el tema de la desigualdad se agravó, el tema de la inseguridad se agravó. Pero no quiere decir que los problemas no sean reales, los problemas están ahí. Simplemente Petro no tuvo la capacidad de resolverlos. Y entonces no quiero hacer tanto antipetrismo. Porque bueno, hay 30 candidatos más haciendo antipetrismo, hablando todos los días de Petro. Yo creo que el país hay que hablarle ya de lo que se va a hacer, de las propuestas. Por eso los decretos del 7 de agosto. Sí, se anticipó usted un año, o menos de un año al momento de las propuestas, porque usualmente los candidatos hoy están buscando atención pura y dura desde el antipetrismo. Pero quiero que entremos en otros temas. Ya en lo que va de 2025, diferentes organizaciones señalan que cerca de 800.000 colombianos han estado sitiados por las bandas delincuenciales o han sufrido desplazamiento. Allí en el Catatumbo, en una de nuestras zonas en norte de Santander, estamos en una tensa calma, pero el principio de año dejó una serie de desplazamientos que están generando una presión inclusive muy fuerte en las ciudades capitales. ¿Cuál debería ser entonces el rol de la fuerza pública? Porque inclusive yo le he escuchado a usted decir de que llamaría a aquellos generales en retiro y a aquellos servidores militares en retiro a que vuelvan a incorporarse. ¿Cuál debería ser entonces el rol de las Fuerzas Armadas en una democracia que hoy está sitiada? Mira, el país tiene unos problemas de seguridad muy graves por todo el territorio, o sea, no es un problema rural, también es un problema en las ciudades, hay mucho microtráfico, hay mucho hurto, mucho robo. Hay extorsión por todas partes, o sea, si tú tienes un taxi, si tienes una moto, si tienes una tienda en cualquier barrio, aquí en Barranquilla, en Soledad, generalmente pasa una persona todos los días y te dice, bueno, a usted lo vamos a dejar tranquilo, puede operar, pero usted tiene que pagar 50, 100.000 pesos, porque si no, lo vamos a robar o les vamos a generarle algún tipo de efecto, no le vamos a dejar que le lleguen los clientes, etcétera, etcétera. Entonces hay un problema de seguridad serio en Colombia. El origen del problema de seguridad en Colombia es múltiple, pero hay uno muy próximo que es el problema del narcotráfico y la economía ilegal. O sea, el narcotráfico está disparado. Estamos nadando en cocaína. Estamos nadando en cocaína. Y esa plata llega y esa plata contamina, contagia, corrompe. O sea, la plata del narcotráfico hace mucho daño. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué está pasando? Hay regiones enteras, grandes del país, que han quedado, digamos, a la deriva, que no hay una presencia de la fuerza pública, o bien sea porque el gobierno le dio la orden de retirarse, o porque simplemente la fuerza pública no tiene la capacidad, no tiene los recursos, no tiene la plata para la gasolina. Hay muchos equipos, helicópteros, camiones, aviones, parados que no pueden operar porque no tienen los repuestos, porque no ha habido se ha hecho el mantenimiento. No ha hecho el mantenimiento. Entonces, lo primero es la fuerza pública perdió el control de una parte muy importante del territorio. Y eso es cierto en el Catatumbo, eso es cierto en Nariño, en el Cauca. El Cauca es muy impresionante este problema. Yo estuve hace poco en Popayán y hablando con los comandantes y con los generales y los coroneles allá, decían, mire, nosotros no salimos de un casco de
de un radio de 5 kilómetros alrededor de Popayán, no salimos porque o no tenemos los recursos, no hay combustible, o simplemente no sabemos qué hacer porque no quieren tampoco exponerse a que el gobierno el día de mañana les diga, pero es que ustedes combatieron aquí y se enfrentaron a la Guardia Indígena y eso no lo podían haber hecho, y entonces llaman a calificar servicios a los generales o a los coroneles. O el Estado Mayor Central, o disidencias de las FARC, o el ELN, en fin. Los militares dicen, en ese escenario, con un presidente que no le da el respaldo, pues es natural, es la condición humana, quedarse en una posición un poco pasiva para evitar meterse en líos. Eso está pasando por toda Colombia. Por eso ese decreto del que hablamos hace un momento, de darle ese empoderamiento, eso es político, eso es presupuestal, pero eso también es moral a la fuerza pública. Lo segundo, no todo es bala, no todo es bala. Hay que entender que en el país y especialmente en esas regiones hay problemas serios de desarrollo, hay problemas de ausencia del Estado, no hay vías, no hay escuelas, no hay puestos de salud. Entonces hay que llevar el desarrollo. Yo he dicho, y espero que esto se entienda bien, que el acuerdo de paz con las FARC, el del 2016, probablemente es el último acuerdo de paz de la historia de Colombia. ¿Por qué? Porque lo que hay ahora ya no son movimientos, organizaciones políticas, ahí son organizaciones criminales. ¿A quién se le ocurre una negociación de paz con el Clan del Golfo? ¿A quién se le ocurre con las disidencias de las FARC que ya tuvieron su oportunidad? O el Estado Mayor Central. Entonces yo digo, hay que respetar ese acuerdo. Y yo estaría en la línea de que hay que implementar el acuerdo de paz del 2016, pero que no hay nuevos acuerdos de paz. ¿Y el ELN? Tampoco veo voluntad, ha sido un desgaste. Se desdibujó. Es que Santos lo trató de hacer, Duque lo trató de hacer, Petro lo trató de hacer. No, si hay 3 presidentes seguidos que han tratado de hacer, no va a haber un cuarto gobierno dispuesto a hacerlo, a que el ELN siga haciendo lo mismo. Y es aparentar una negociación para lograr ciertas concesiones. Ceses al fuego. Y sus líderes entre Cuba y Venezuela. Y seguir en lo mismo, que es el negocio del narcotráfico, sacándolo por Venezuela, haciendo la alianza con el cartel de los soles en Venezuela. Es decir, eso no tiene sentido, eso es tomarle el pelo a Colombia. Entonces yo prefiero ser sincero y decir, mire, claro, yo tendría vocación de paz, obviamente, pero no soy ningún pendejo. Entonces no voy a caer en el juego otra vez de la trampa de que sí, y entonces aparecen y tienen amigos en la sociedad civil que dicen, no, hay que darle una oportunidad más al ELN. No, el ELN ya ha demostrado que lo que le interesa es mantener su negocio, y ese negocio es lucrativo, y eso no lo van a dejar. Entonces, eso pudo haber nacido hace 50 o 60 años con una filosofía y una visión de transformar, etcétera, pero eso no es lo que domina el ELN hoy. ¿Es una estrategia haber, digamos, dejado sin recursos a la fuerza pública y no dar instrucciones claras? ¿Es una estrategia para ceder terreno, para desmoralizar la tropa? Sí, yo creo. Como creo que es una estrategia hacer una cantidad de cosas que todas sumadas pueden afectar, incluso ponen en cuestionamiento la existencia misma de elecciones del año entrante. Porque, ¿qué pasa? Si la fuerza pública está debilitada y estos grupos armados están crecidos, expandidos, ¿no? Aumentaron su presencia, eso puede ser un factor de desestabilización donde hoy por hoy uno podría decir que no va a haber elecciones en Argelia, Cauca, no va a haber elecciones, no hay cómo. No hay nadie que se vaya allá. La misma fuerza pública no va. Entonces, extiende eso a más y más municipios de Colombia y puede haber una situación donde entonces, como en 100 o 200 municipios de Colombia no puede haber elecciones, eso le puede dar el argumento a Gustavo Petro para un estado de excepción. Estado de excepción, claro. ¿No? Entonces, ese estado de excepción podría conducir a que se suspenden las elecciones. Yo pienso que el debilitamiento de la fuerza pública por cuenta de Gustavo Petro no es una cosa casual, no es algo que está ahí en la periferia, ¿no? Es parte de una estrategia donde se empodera a la ilegalidad y se empodera a los que realmente quieren tomar el control del poder en Colombia por no un periodo presidencial, por 20, 30 años, a la Venezuela. Con el agravante, hay que decirlo, y lo digo porque conozco muy bien la importancia de Cúcuta y la importancia de ese, digamos, de ese gran polo que es la ciudad, el área metropolitana de Cúcuta. Nosotros hemos sido capaces de absorber 3 millones de venezolanos y hemos sido una válvula de escape para Venezuela. El día que
el régimen de Maduro o algo que sea como que parezca similar a lo de Maduro Chávez se instaure en Colombia, los colombianos no tenemos para dónde irnos. No hay a dónde huir. No hay a dónde irnos, o sea, va a ser peor que Venezuela, porque los venezolanos por lo menos llegaron acá. Nosotros no cabemos en Ecuador, y además, quién sabe si nos reciben. Claro. Y definitivamente de Perú para abajo no nos van a recibir. Entonces, el problema de los colombianos es que se nos mete el régimen chavista, Maduro, y ahora en versión Petro, o pacto histórico, y nosotros no tenemos para dónde coger. Entonces, ya hay teorías de expertos, de analistas, y creo que usted puede coincidir con varios de ellos, que dicen que debilitar la fuerza pública por inacción y por desfinanciación, empezar a promover temprano una asamblea popular, una constituyente, atacar directamente al Consejo Nacional Electoral, atacar a la registraduría, porque aquello de el enfrentamiento con el registrador al abstenerse de tomar partido, tomar posición en la consulta popular, él ya lo tomó, o el gobierno lo tomó como una afrenta. Ahora atacar al operador logístico y empezar a hablar de que no hay garantías para las elecciones, puede entonces sí ser parte de una estrategia completa para que Colombia no vaya a las elecciones y, por el contrario, entremos en un periodo de hostilidad e inclusive de debilitamiento aún mayor del Estado. Así es. No lo vamos a dejar. Lo primero que hay que decir a todas las personas que nos están viendo ¿Sí van a resistir las instituciones? Sí, las instituciones tienen que resistir. Tenemos que aguantar 8 meses. Tenemos que aguantar. Hemos aguantado lo más, vamos a aguantar lo menos. Y la estrategia es más completa, porque la estrategia incluye la política o la figura del empleo militante, Sí. que es lo que están usando ahora para dar órdenes de prestación de servicios a personas que, por cierto, no se necesitan para ninguna función en Usted dice que particular. lo recortaría por completo. Totalmente. Es que el empleo militante es la figura más antipática porque pone en peligro no solo nuestra democracia, porque es el clientelismo. O sea, tú vas a votar por el pacto histórico, ven, te doy un contrato. Y aquí, digamos, te comprometes a que vas a votar por nosotros. Pero además eso tiene un gran costo fiscal. El gran problema fiscal de Colombia está ahí, en el empleo militante. Entonces, el próximo gobierno tiene que hacer las dos cosas, resolver el problema fiscal y restablecer la democracia. Y ahí tenemos que acabar con el empleo militante. Es un empleo que realmente, a mí me parece, de todo lo que está haciendo Petro, es tal vez lo que más amenaza a la democracia. ¿Por qué? Porque ese empleo pues te va a traer, este año van a tener, yo digo, fácil, 1 millón de órdenes de prestación de servicios. ¿Eso en plata más o menos cuánto es? Hasta este momento se han gastado hasta esta altura del año 14 billones de pesos. Wow. Billones. ¿Una reforma tributaria? Una reforma tributaria, tal cual. Entonces, ese empleo militante, digamos, si son 1 millón de contratistas, hay 3 millones de votos. Entonces, arrancamos con 3 millones de votos en la cancha desnivelada. O sea, el gobierno del pacto histórico ya arranca con lo del empleo militante. Y obviamente a uno desde la oposición en cero, sin nada, pues le toca cuesta arriba, así literalmente cuesta arriba. Pero lo vamos a hacer, les vamos a ganar. Estoy convencido que les vamos a ganar. Colombia es un país que es muy serio, conoce esto, se da cuenta, Petro no nos va a engañar. Y la otra cosa que me parece que es parte de la estrategia de que no haya elecciones es la constituyente, Sí. la asamblea constituyente, porque ¿qué es lo que quieren ellos? Ellos están diciendo, Colombia necesita una nueva constitución. Y te voy a decir, esto que te voy a decir suena totalmente contradictorio, pero es verdad, lo dice Petro, se lo he oído. Colombia necesita una nueva constitución para cumplir con la constitución del 91. ¿Quién entiende ese trabalenguas? O sea, si la constitución del 91 es lo que vamos a cumplir, pues ahí está la constitución del 91. ¿Ha sido una camisa de fuerza la constitución del 91? No, para nada. La constitución del 91 se ha ido acomodando, el país ha negociado la paz, ha peleado, ha dado la guerra, ha manejado bonanzas, ha manejado crisis, ha ido aumentando en las garantías a las libertades individuales como van evolucionando los tiempos. La constitución del 91 ha sido una herramienta que ha permitido que el país avance y se vaya acomodando y adaptando. ¿Por qué quiere Petro una nueva constitución? Para abrir la discusión de las reglas electorales, cómo se elige en Colombia, cómo nos representan en el Senado, en la Cámara, cuál es el periodo de un presidente, cómo se debe elegir un presidente, bueno, todo eso. El día que se abra esa discusión, Gustavo Petro va a decir, yo estoy dispuesto a apostar lo que sea, va a decir, como se están discutiendo las reglas electorales, pues pongamos las elecciones en suspenso mientras termina esa discusión. Eso es lo que va a hacer. Y para eso es que quiere una constituyente. Entonces, yo lo que digo es, Cristian,
El país no necesita una nueva constitución. El país lo que necesita es un nuevo gobierno. Entonces no nos equivoquemos, no caigamos en ese juego. La constitución no es el problema es el gobierno. Pasemos a una de sus áreas de experticia. Usted fue ministro de Hacienda y yo creo que le puede decir al país, inclusive enajenándose un poquito de su interés legítimo de ser elegido presidente de Colombia, como catedrático, como analista, cuál es el estado real de las finanzas de Colombia, porque se habla de la violación a la regla fiscal, se habla de que estamos pateando la deuda y el incumplimiento de la deuda hacia adelante, pero en términos prácticos para el colombiano a pie, ¿en qué estado se encuentra Colombia hoy? ¿Cómo va a estar cuando Gustavo Petro termine? ¿Y cómo se resuelve? Mira, las cuentas del gobierno, para ponerlo en términos muy sencillos, están totalmente descuadradas. O sea, el gobierno gasta, gasta y gasta sin ninguna consideración con sus ingresos, con sus posibilidades. O sea, cualquier familia, cualquier tendero sabe que si se dedica a gastar muy por encima de lo que son sus ingresos, pues va camino a la bancarrota, pierde la casa o pierde el negocio. Eso lo sabemos todos. No hay que ser economista, no hay que ser experto en contabilidad, no, esa es una regla muy básica. Este gobierno gasta mucho más de lo que podría gastar. Y obviamente lo hace porque tiene una tarjeta de crédito y va endeudándose. Gastando con deuda, que no es lo mismo No, que gastar exacto. con el flujo de caja. O sea, caja. lo que estamos hablando ahora, el empleo militante, Sí. no solo es grave porque atenta contra nuestra democracia, es que además es grave porque no hay plata y todo eso se está haciendo con deuda. El gobierno está contratando estos empleados, estos contratistas de OPS con endeudamiento, o sea, para tener un dividendo político hoy y que la cuenta la pague el que venga más adelante. Entonces, las finanzas del gobierno están descuadradas. Eso siempre se ha dicho en Colombia. En Colombia siempre ha habido un desequilibrio, pero es un desequilibrio moderado, manejable, dentro de unos parámetros que establece una ley que se llama la regla fiscal. Ahora nos salimos por completo de esos estándares. Ahora tenemos el descuadre más grande de toda nuestra historia. O sea, nunca habíamos tenido un déficit fiscal, para usar el término preciso, tan alto como porcentaje del Producto Interno Bruto como tenemos hoy en día. Nunca Colombia había tenido una situación fiscal, tan mala. Entonces, muchas veces los gobiernos tienen que generar descuadres, desequilibrios para atender contingencias, emergencias, como fue la pandemia. La pandemia, sí. Todo el mundo entendió eso, listo, para manejar la pandemia, para poder comprar las vacunas, todos los medicamentos, las UCIs, etcétera. Bueno, todo el mundo lo entendió, para darle apoyo a los colombianos, el programa de ingreso solidario o el programa de apoyo al empleo de las empresas. Bueno, todo eso requirió plata y todo el mundo entendió, ahí hay una situación excepcional y hay que tener un déficit, pero después se corrige y se iba a corregir y venía corrigiéndose. De repente en el 2024, el año pasado, un déficit altísimo y todo el mundo, ¿y por qué? ¿Qué pasó acá? Y este año más. Y el ministro de Hacienda al comienzo de este gobierno, Guevara dijo, no, hay que hacer un recorte porque si no, no vamos a poder cumplir con la regla fiscal. El presidente cuando le dijo eso, Guevara le contestó, y estas son palabras textuales, le dijo, es que usted, ministro, no ha entendido la gravedad del problema, lo de la regla fiscal es secundario. El gran problema de Colombia es que a Colombia se lo va a tomar el fascismo. Yo, pero por Dios, ¿dónde están los fascistas? ¿Mauricio Cárdenas? No, yo soy un demócrata, el autócrata es usted, Gustavo Petro, ¿no? O sea, si aquí hay alguien que está rompiendo con las instituciones, es usted, no yo. Entonces no le tenga miedo a la competencia democrática, no le tenga miedo a que personas como yo lleguemos a gobernar a Colombia. Y usted lo que debería hacer es dejar unas finanzas estables. Le debió haber parado atención y puesto bolas a Guevara, Sí. en vez de dejar este lío. Yo te digo una cosa, Cristian, yo estoy convencido de que si tenemos pacto histórico 2.0 a partir del 7 de agosto del próximo año, en la cabeza de quien sea, no sé si es Gustavo Bolívar, Quintero, hablan mucho de Quintero ahora, bueno, se habla menos de la Pizarro, pero incluso puede ser alguien cercano a ese grupo del pacto histórico, lo que llaman ahora el Frente Amplio, que tiene una mejor presentación, porque no es de izquierda radical, es alguien que ha estado en ¿Roy Barreras? Sí, alguien que ha estado en la política durante mucho tiempo, un Roy Barreras, en fin, o un Luis Gilberto Murillo, uno de los que suenan ahí. Ojo, ese gobierno liderado, inspirado por el Pacto Histórico 2.0, te digo una cosa, estoy convencido de que no paga la deuda colombiana, incurre en una moratoria. Estamos en un default. Hacemos un default. Eso es lo que yo le temo, porque ese día
van a decir que la deuda que han venido acumulando, que ya es muy alta, que es impagable. Claro, está costando mucho. Y dos, que es ilegítima, porque ellos van a decir que la parte que les correspondió a ellos, pues sí, porque eran los programas del presidente Petro, que han sido un desastre, el empleo militante es botar la plata, pero que todo lo que viene de atrás de 200 años, eso es ilegítimo. Van a decir eso. Y no van a pagar. Y en un principio, cuando tú no pagas la deuda, se siente un alivio, porque claro, no te tienes que gastar la plata pagando los intereses. Sí. Pero es un alivio efímero. Al mes siguiente, tú empiezas a sufrir las consecuencias. El dólar por las nubes, la tasa de interés por las nubes, Colombia sin acceso al financiamiento internacional, se le baja la inversión. Nos volvemos Ecuador, Argentina, la historia de los últimos 20 años. Eso es Pacto Histórico 2.0. Ojo, es gravísimo, es gravísimo. Va a hacer ver a Petro como un estadista, porque la economía más o menos la han sostenido a punta de ese gasto y tal. Pero el día que venga, se desinfla, estalla esa bomba fiscal, cuando estalle, no hay ningún colombiano, en ninguna parte, en ningún lugar, que deje de sentir esa explosión. Porque todo se nos encarece y perdemos la posibilidad de endeudarnos, de comprar una vivienda, y pasamos 20 años caminando por el desierto, hasta que aparece un redentor 20 años después, que es como un Milei en Argentina. Pero 20 años de sufrimiento. A eso es a donde nos quiere llevar el pacto histórico. El otro día lo escuchaba en su conversación entre amigos, en los Mauricios, que usted explicaba de una forma muy simple lo que también sucede, y es reemplazar esa deuda bien estructurada, bien negociada, ahora en el mercado secundario por una deuda cara, porque además el gobierno, por el déficit en caja, está tratando de anticipar impuestos de vigencias futuras, va a necesitar deuda, pero va a ser una deuda más cara, y eso engorda el problema. Así es. No, es que el día que tú digas que no le vas a pagar a los tenedores de los bonos de Colombia, entonces, listo, el país dice, no, es que yo, y lo va a decir Petro, es que yo ahora tengo un acceso preferencial al crédito que dan las entidades del gobierno de la China. Sí, sí. ¿No? Eso le pasó a Ecuador. Países que no podían, no les prestaban las entidades multilaterales y no les prestaban los mercados financieros porque no tenían cómo emitir esos bonos. Entonces quedaban en función de la China. Y lo de la China no es filantropía, lo de la China no es generosidad. Eso, cuando los bancos chinos saben que dependes de ellos, ellos inmediatamente te lo cobran. Y te lo cobran en intereses, y te lo cobran amarrando los contratistas, y te lo cobran definiendo tu política internacional, y te lo cobran administrando tu infraestructura. Administrando tu infraestructura. ¡Ojo! No caigamos en ese espejismo. Yo no es que esté diciendo que es que aquí todo tiene que ser que Estados Unidos nos dé las órdenes, no. Pero tenemos que mantener un equilibrio. Y un buen gobierno es un gobierno que dice, mire, yo tengo alternativas. Puedo hacer un metro con los chinos o puedo hacer un metro con los Estados Unidos. Ese es un buen gobierno. O puedo endeudarme. Venga, los chinos, ¿qué tasas me ofrecen? No, me sale mejor endeudarme en Nueva York. Listo, me voy a Nueva York. Ese es el país que yo quiero tener. Un país con opciones, con alternativas. No el país que tiene que llegar allá de rodillas a Beijing, porque si Beijing no le presta, nadie más le presta. Y eso se sabe que le sale caro a los colombianos. Le sale caro a cualquier colombiano que vive en nuestro país, que depende de que haya un Estado que le dé salud, que le dé educación. A todos por algún lado nos va a salir caro eso. La elección presidencial va camino a volverse una elección histérica, una elección llena de odios y de divisiones, porque eso es lo que ha ocurrido, una narrativa de odio y de divisiones. Y va a haber que tomar medidas muy impopulares para resolver esto que usted advierte hoy día. ¿Cuáles medidas considera usted impopulares por naturaleza, pero necesarias, y si está dispuesto a asumir el costo político? Mira, yo he sido una persona que ha trabajado en lo público. Llevo muchos años en eso. He sido ministro de 3 gobiernos, de César Gaviria, de Andrés Pastrana, de Juan Manuel Santos. Y si algo he aprendido de mi paso por los gobiernos, es a tomar decisiones difíciles, incluso decisiones impopulares, pero siempre necesarias. Es decir, he tomado decisiones que en un momento dado cuestan políticamente. Le quitan a uno apoyo político porque nadie quiere que le hablen de recortes, nadie le quiere que le hablen de austeridad. Entonces, yo sé eso, y yo creo que eso es algo que va a ser muy importante, tener esa capacidad. Eso se traduce en que en tú haber desarrollado pues una piel gruesa. Uh-huh. Callos, de decir, bueno, no, esto hay que hacerlo, yo entiendo, aquí no hay que hacer lo que suene bien, sino lo que salga bien. O sea, hay que hacer
las cosas que se necesitan, no las cosas que queremos oír. Claro, nosotros somos una familia disfuncional, Colombia es una familia disfuncional, hay fracturas, hay hermanos que no se hablan, ese es el país. Mi tarea es recomponer esa familia, unir, no vamos a decir que todos vamos a pensar igual, pero por lo menos que podamos trabajar, y trabajar como en un sentido, como con cierta cohesión. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo, vamos a perder la casa, vamos a perder el negocio. Entonces, ese es mi papel. Mi papel es decir, mire, tenemos que poner un poco las diferencias y esta es la ruta y vamos a tener que tomar medidas un poco austeras. Ese es el papá que frente a una crisis en la familia, en vez de decir, oiga, no, este año nos vamos todos de vacaciones a Miami. No hay plata para irnos a Miami. Ese es el papá que tiene que decir, este año no hay vacaciones. Y porque si hay vacaciones, no hay plata para la matrícula, no hay plata para pagar el arriendo. Entonces, ojo, yo sé que me va a corresponder ese papel, el papel de ser la persona que toma unas decisiones difíciles para evitar unas crisis, para que Colombia deje de tener, le explote esa crisis fiscal de la que hablábamos, para recuperar la seguridad, para recuperar la salud, para evitar el apagón, para volver a tener el gas natural que Colombia necesita para bajar las cuentas del gas que compramos en nuestras casas. Todo eso va a ser impopular. Por ejemplo, en el caso del apagón, ¿cuál es el problema? Hay que acelerar la entrada de la generación de energía renovable de La Guajira. Hay una cantidad de proyectos que están ahí demorados. De hecho, ya hay infraestructura, pero sin garantías. Entonces, ¿qué nos falta? Poder traer esa energía hacia acá, hacia el interior del país, hacia Barranquilla, porque no hay una línea de interconexión y hay que acelerar los procesos de consulta previa en La Guajira. ¿Por qué no tenemos gas natural aquí barato hoy en Barranquilla? ¿Por qué estamos dependiendo de un gas natural importado? Y en toda Colombia. Porque aunque ya se descubrió el gas costa afuera, el desarrollo de ese gas está muy lento por una consulta previa. Entonces, ojo, yo voy a tener que ser muy impopular y decirle a las comunidades indígenas, miren, yo entiendo la necesidad de proteger sus derechos, pero los derechos de una comunidad no pueden estar por encima de los derechos de un país. O sea, el país no se puede quedar sin gas por cuenta de una consulta previa, o no se puede quedar sin energía eléctrica por cuenta de una consulta previa. Yo te digo una cosa, esto tiene muchos problemas y muchos orígenes, pero la queja más importante en la costa es el problema de las tarifas eléctricas. Y ese problema tiene mucho que ver con que no se hayan terminado los proyectos de La Guajira. Si esos proyectos, si las consultas previas se hubieran aprobado y esos proyectos estuvieran ya en operación, tendríamos más oferta de energía en Colombia y el precio de la energía habría bajado. Ahora no hay oferta, el mercado está muy apretado y por eso suben las tarifas. Es una regla de oro de la economía. La demanda sube, la oferta está baja, sube el precio. Si hubiera abundancia en la oferta, si los proyectos de La Guajira estuvieran ya esas hélices moviéndose con la energía eólica, el sol generando la energía solar, habría habido una reducción de las tarifas. Y todos los usuarios de la energía eléctrica en el país, empezando por el Caribe, estarían teniendo tarifas más bajas. La consulta previa le está saliendo cara al usuario de energía eléctrica porque paga parte de ese sobrecosto. Me llevó usted a un tema que tenía para más adelante y tiene que ver justamente con esa crisis energética. La matriz energética de Colombia está descuadernada. Usted ha dicho que fracking sí, con garantías, pero ahora habla también de poner en marcha una serie de proyectos de generación de energía. ¿Cómo nos desatrasamos? Porque Colombia retrocedió un montón en soberanía energética. Sí, bueno, lo primero es que no nos podemos quedar sin petróleo y sin gas. Gustavo Petro, por ser tan dogmático y guiado tanto por la ideología, comete errores. Errores que se pueden evitar si alguien te hace los números, te hace las cuentas. Pero cuando uno desprecia completamente el conocimiento, la ciencia, la evidencia, pues se equivoca. Y entonces, ¿qué pasó? Él dijo, no más exploración de petróleo. Entonces alguien le dijo, no, diga que no petróleo, pero sí gas. Entonces después dijeron que sí a la exploración de gas. Pero no supieron, y nadie les contó, que en Colombia cuando se ha encontrado gas es porque hemos buscado petróleo. Sí. ¿No? Es como el premio de consolación. Entonces, ojo, aquí se busca petróleo y gas al tiempo. Y las empresas petroleras van primero por el petróleo porque es más rentable. Y si no encontraron petróleo, bueno, el gas está bien. Primer gran error. ¿Por qué dijo eso? Porque él pensaba que Colombia tenía que dar ejemplo en la forma de enfrentar el cambio climático, frenando la producción de los combustibles fósiles.
Bueno, resulta que nosotros, nuestras emisiones son bajas, las emisiones de gases de efecto invernadero son bajas y no tienen nada que ver con la producción de petróleo y de gas en Colombia. Ahí no se generan las emisiones. El problema de las emisiones de gases de efecto invernadero en Colombia es la deforestación. O sea, si usted quiere ser serio en reducir emisiones en Colombia, hacer una contribución a la solución del problema del cambio climático a nivel global, frene la deforestación. Ese es otro problema muy distinto. Eso significa hay que darle recursos a los colonos, a los campesinos, a los resguardos indígenas, para que en vez de deforestar, conserven, protejan. Entonces, eso es otro problema, nada que ver con el tema del gas y el petróleo. Pero fíjense lo contradictorio. Entonces, por no explorar gas, perdimos la autosuficiencia en gas, nos vimos obligados a importar gas y ese gas importado nos cuesta 3 veces más que el gas que hubiéramos producido nosotros. Hasta ahí todo muy claro. Pero peor aún, esto que te voy a decir, ya es como que uno dice, esta es la irracionalidad. Ese gas natural importado es un gas muy contaminante, porque ese gas importado ha tenido que ser procesado en el país donde se produjo, digamos Estados Unidos, convertirlo del estado gaseoso al estado líquido, transportarlo como líquido. Eso es muy costoso, genera muchas emisiones. Al llegar a Colombia, en el puerto, regasificar, más emisiones. Es como si hoy en Colombia estuviéramos en nuestras estufas quemando carbón, que es el combustible fósil más contaminante. El equivalente es que estuviéramos en nuestras estufas quemando carbón. Eso es a lo que nos puso Gustavo Petro. O sea, el que quería luchar contra el cambio climático lo empeoró. Eso es lo que pasa cuando un país se guía por las ideologías, por los dogmas, no por la evidencia, por los números. Si él se hubiera sentado con los expertos que saben de esto, le hubieran hecho esas cuentas muy rápido, le hubieran dicho, ¿sabe qué? El consumo de gas en Colombia no va a bajar porque es un consumo que es lo que la gente necesita para sobrevivir. Es mucho más barato cocinar con gas que con energía eléctrica. Entonces, ojo, aquí no va a bajar el consumo de gas natural. 2, no nos ponga a importar, nos va a costar mucho, le va a costar al bolsillo de todos los colombianos. Eso es resultado de Gustavo Petro, eso es Petro el que hizo eso, que nos ha subido las cuentas del gas en nuestros hogares. Y además, lo que él quería, que era dejar las emisiones de gases de efecto invernadero, se empeoraron. Ese es el contrasentido. Eso es Gustavo Petro, en mi opinión. La persona que, pensando que su intuición, que su instinto es lo que realmente le resuelve los problemas al mundo, acaba agravándoselos. Vamos a pasar a otro tema y tiene que ver con atracción de inversiones, porque estamos en la tormenta perfecta y no parece ser un territorio amigable, atractivo para los inversionistas, salvo para los especuladores. ¿Cómo o cuál sería su estrategia para atraer inversiones y volver a Colombia un hub de desarrollo en innovación, en tecnología, en energías no convencionales y demás? Bueno, lo primero es la estabilidad macroeconómica. O sea, el país tiene que tener estabilidad y la situación fiscal que comentábamos hace un momento, pues se tiene que resolver. Una situación fiscal tan precaria, tan desequilibrada, pues evidentemente no le da garantías a nadie para traer su plata acá. Pero más allá de eso, hay que tener una visión, hay que tener un sueño. Y ese sueño es convertir a Colombia en un país mucho más rico, un país que progresa más rápidamente, y que eso se hace de la mano de la inversión extranjera. Entonces yo creo que hay que convertir a Colombia en ese país que nos podemos imaginar hoy, que es posible, que podría estar mucho mejor de lo que está hoy y donde la inversión extranjera juega ese papel. ¿En qué? Yo me imagino, por ejemplo, aquí en Barranquilla, unos parques industriales, ya hay unos primeros pasos, pero una cosa mucho más masiva, de donde podemos producir muchas cosas que hoy le vende la China a Estados Unidos o incluso Vietnam a Estados Unidos, pero que las podemos hacer nosotros. Ya lo estamos haciendo en varios campos, pero podemos hacerlo en muchos más. Ese es el famoso nearshoring. ¿Por qué? La pelea entre Estados Unidos y China no va a terminar. Es una pelea que ya es la de dos rivales que saben que están luchando por la hegemonía. Entonces, eso no es Trump, esos son todos los políticos de Estados Unidos que van a tratar de ponerle el tate quieto a la China. Entonces, esa producción se puede venir para acá. Y aquí tenemos que abrazarla, aquí tenemos que ser el gran proveedor para los Estados Unidos de muchas manufacturas. Lo estamos haciendo, por ejemplo, el otro día visité la planta de jabonerías ADA. Sí. Me pareció maravillosa, yo quedé absolutamente impresionado. Que desde acá se vendan 7 de las 10 principales marcas de jabones que se consumen en los Estados Unidos. Y dije, esto es el ejemplo a seguir, nearshoring. 2, hay regiones de Colombia enteras que se pueden desarrollar mucho más desde el punto de vista de la producción agroindustrial. Imaginémonos una doble calzada que va de Villavicencio a Puerto Carreño, en la frontera con Venezuela, y al lado y lado
Hoy se ve pues unas sabanas, que es la altillanura, donde hay, digamos, pastos y donde hay muy poco ganado, pero imaginémonos eso convertido en proyectos agroindustriales donde se produce la soya, el maíz, el sorgo, donde hay también producción de carne, en fin, generación de ingresos, desarrollo agroindustrial sostenible desde el punto de vista ambiental. Imaginémonos un gran aeropuerto en algún punto entre Cartagena y Barranquilla que alimente unos desarrollos turísticos que hoy vemos algunos incipientes iniciales, pero que haya un gran desarrollo turístico desde Cartagena hasta Santa Marta y que ese gran aeropuerto alimente ese turismo. Entonces, todo eso requiere inversión extranjera. Ese es el país con el que yo estoy soñando. Ese es el país donde yo creo que es absolutamente posible. O sea, esto no es que nos estamos inventando nada nuevo. Lo tiene Brasil, lo tiene República Dominicana, lo tiene Costa Rica en el caso del ecoturismo, lo tiene México en el caso de la maquila y el nearshoring. Colombia no lo va a tener. Si aquí tenemos el talento, aquí tenemos el conocimiento, aquí tenemos los recursos, aquí tenemos las ganas. Entonces, ¿qué pasa? Que esas ganas hoy se están traduciendo en que el colombiano se va y le va muy bien por fuera. No, esas ganas tenemos que convertirlas en crecimiento aquí en nuestro país. Muy bien. Mire, hablando de atracción de inversiones y ya vamos cerrando, le quiero preguntar por lo que la inteligencia artificial va a provocar y ya empezó a provocar. Diversos informes señalan que cerca del 60% de los empleos actuales pueden desaparecer. Y yo lo escucho, por supuesto, hablando de logística, de infraestructura, del campo. Pero la realidad es que muchos de los empleos que hoy llevan el sustento a las familias colombianas pueden desaparecer en cuestión de 5 años. ¿Cómo afrontaría usted, cómo apropiaría la inteligencia artificial y este fenómeno y cómo afrontaría Colombia ese desafío global? Sin duda. Y es una gran preocupación. Nosotros tenemos una ventaja y una desventaja. La ventaja es que la inteligencia artificial va a reemplazar primero trabajos que requieran más sofisticación. El trabajo de los ingenieros, el trabajo de los científicos, esos trabajos son más fáciles de reemplazar que el trabajo de un enfermero, una enfermera, de un obrero de la construcción, en fin. Entonces tenemos esa cierta protección natural, pero tenemos es que volvernos también un país que se apropia la inteligencia artificial. Yo he pensado mucho en que la inteligencia artificial de pronto nos va a servir para resolver esos problemas que llevan muchos años en Colombia y que parecen insolubles. Por ejemplo, la corrupción, la congestión judicial, la mala calidad de la educación, la evasión de impuestos. Todo eso se puede resolver con inteligencia artificial. ¿Qué tenemos que hacer? Los programadores, los ingenieros en Colombia que empiecen a desarrollar las aplicaciones o los aplicativos que nos permitan usar la inteligencia artificial para problemas concretos, para problemas puntuales, de esos que necesita Colombia. Ejemplo, el tráfico vehicular, ese tipo de... Modernizar el Estado. Modernizar el Estado. Ahí es donde necesitamos simplificar, ahí es donde necesitamos. Entonces yo pienso que la inteligencia artificial para nosotros más que amenaza, y te lo digo sinceramente, es una oportunidad. Vamos terminando, pero no puedo irme sin preguntar por aspectos políticos, pero también por su visión de regiones. Entonces voy a arrancar por visión de regiones y cerramos con eso que usted trae allí, esa planilla, porque usted personalmente está recogiendo las firmas. Acaba de terminar el foro de la OCDE en Barranquilla, primera vez fuera de Europa, primera vez en una ciudad no capital, y fue interesante escuchar que la reflexión concreta de su representante es que el nuevo milagro económico se va a dar desde lo local. Y Colombia enfrenta una conversación sobre reformas al sistema general de participación. Se habla de descentralización. Hay muchos territorios avanzando en sus planes de regiones autónomas y de planificación. Yo quiero conocer su postura respecto del tema y, por supuesto, cuál sería su apuesta para que las regiones sean reivindicadas y dejemos de estar en ese modelo centralista que por 200 años o más de 200 años ha gobernado a Colombia. El centralismo hizo crisis y yo creo que era una figura desde hace mucho tiempo muy criticada, muy cuestionada y que realmente el país necesitaba resolver, pero ahora ya se volvió una necesidad, o sea, se volvió una necesidad política. ¿Por qué? Siempre fue algo muy, muy cuestionable en las regiones de Colombia que toda inversión fuera decidida desde Bogotá. O sea, si tú ibas a hacer una cancha deportiva en cualquier municipio de Colombia, el municipio era incapaz de conseguir los recursos para hacerlo
con sus propios ingresos y dependía de una partida del gobierno nacional. Y eso es cierto con los acueductos, eso es cierto con las vías terciarias, en fin. Entonces al final te ponía en función de Bogotá para tomar decisiones que no tienen ningún sentido que se decidan en Bogotá. Debe ser el alcalde el que decide si se hace la cancha deportiva o si se pavimenta tal vía. Entonces, ese modelo, digamos que ya generaba muchos cuestionamientos y muchas quejas, pero ahora hay un sentimiento de urgencia para cambiarlo porque se le metió un elemento político. Aquí los gobiernos nacionales habían sido más o menos equilibrados en tratar de mantener unos balances regionales, en fin, no actuando desde Bogotá con una clara preferencia, una predilección que para esta región o para la otra, tratando de mantener un equilibrio, digamos, un planificador que trataba de hacer bien las cosas. Ahora hay un gobierno que decide que a los que son gobernantes locales, gobernadores o alcaldes, amigos, les da plata y a los que no, no les gira, les cierra la llave, les corta el chorro. Entonces la descentralización ahora la centralización se está usando como una herramienta política para castigar a quienes se eligieron en plataformas de oposición al gobierno nacional y premiar a los que son parte del pacto histórico, etcétera. Entonces ya eso sí es la gota que rebosó la copa. Por eso, dentro de mis compromisos del 7 de agosto del 2026 está la presentación de un acto legislativo que lo que va a hacer es replantear el sistema general de participaciones. Y tú me podrías decir, bueno, pues ya se aprobó una parte, sí. Se lamentaron las transferencias a las regiones. Eso que se hizo es demasiado parcial. Lo que hay que hacer es ahora una cosa integral. Van los recursos, van las fuentes, pero también se define los usos, cuáles son las competencias. Entonces, ¿qué se va a empezar a manejar a nivel local? Las vías terciarias, las universidades, los subsidios, o sea, entonces eso se decide en un solo acto legislativo, las dos cosas al tiempo, para que el país realmente, sin demoras, porque lo que hubo ahora es como un sueño, como una expectativa. Aprobamos que va a haber más transferencias, pero eso solo entrará en vigencia cuando se discuta lo de las competencias. No, hagámoslo de una vez todo al tiempo, un nuevo acto legislativo que aumente las transferencias, pero también aumente las competencias. Y te voy a decir por qué ese acto legislativo que maneja competencias es tan difícil. Porque muchas veces los congresistas que aplaudieron y votaron tan rápidamente el tema de mandar recursos, no les interesa que las competencias también se vengan al nivel local, porque ellos siguen siendo los que gestionan esos recursos. Ellos son el peaje. Claro, hoy lo son. Sí, ellos gestionan los recursos en Bogotá y son los que los traen a las regiones. Y por eso los congresistas en muchas partes de Colombia, no digo que en el departamento del Atlántico sea así, pero en muchas partes de Colombia, los congresistas son los jefes políticos de los gobernadores y los alcaldes. Entonces, les da una supremacía, porque son los árbitros, los que traen los recursos. Eso, obviamente, el Congreso se va a resistir, pero tenemos que hacer un gran movimiento político nacional desde las regiones diciendo, a ver, pongámonos serios, reforma el sistema general de participaciones, van más recursos para los departamentos y los municipios, pero al mismo tiempo van estas competencias y ya entonces los congresistas no van a tener que ir a hacer allá fila al INVÍAS para pedir plata para las vías terciarias. Eso es un cambio político grande en Colombia. Ese cambio va a requerir mucho más apoyo popular en nuestras ciudades, en nuestros departamentos, de lo que la gente piensa, porque no es algo que va a fluir natural y espontáneamente. Yo quiero presentar ese acto legislativo también el 7 de agosto del 2026. Sí. ¿Por qué o en qué coalición se ve? David Luna, Juan Manuel Galán, eventualmente, ¿por qué no una Claudia López por allí? ¿O en una coalición más de derecha? Mira, yo he hablado con todos, ayer mismo me reuní con Sergio Fajardo, he estado con Claudia López, para hablarte de los que están más lejos ideológicamente de mí. Y obviamente hablo con mucha frecuencia con Oviedo, con Luna, con Peñalosa, en fin, con los que están más próximos a mí ideológicamente. Pero estoy muy escéptico de todas esas conversaciones. Trato de tener diálogo muy fluido, muy directo, tener buenas relaciones personales. Yo creo que uno en este oficio de la política sabe que cuando se sube al cuadrilátero, pues esto es un deporte de contacto, ¿no? Pero cuando se baja el cuadrilátero y entra al camerino, tiene que primar ante todo el respeto y el buen trato y nada de descalificar. Eso es otra cosa en la que me diferencio totalmente de Petro. Pero esas entradas al camerino me parece que son gestos de buena voluntad, sí, vamos a hablar, pero veo poca receptividad de parte de todos los grupos con los que he estado hablando en términos de buscar las alianzas.
Le creo mucho al esfuerzo que está haciendo el expresidente César Gaviria y creo que yo podría estar haciendo parte de ese esfuerzo de llegar a una consulta el año entrante. Pero bueno, lo digo con sinceridad, este movimiento mío, Movimiento Avanza Colombia, estoy buscando 1 millón de firmas, ha despegado con mucha fuerza. He notado un interés en el país de un presidente que tenga mucha firmeza, mucha decisión. Los decretos que vamos a expedir han sido muy contundentes. La gente ya ve que ahí lo que hay es firmeza, que la firmeza es: yo estoy dispuesto a gastarme el capital político en resolver los problemas de Colombia. Yo no quiero crear el movimiento político de Colombia para los siguientes 100 años. No tengo esa ambición, no tengo la idea de que es que voy a dividir la historia de Colombia en 2 y que voy a poner los siguientes 20 presidentes de Colombia. No, 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 no. Yo sé que mi misión es poner este país en la ruta correcta, tomar decisiones para que Colombia deje de estar a la deriva, para que el país sea viable, para que el país progrese. Esa es mi función y estoy dispuesto a gastarme hasta el último centavo de mi capital político en lograrlo. Entonces, el país quiere a alguien así. El país quiere a alguien serio. Manos expertas, manos limpias, manos de alguien que conoce, que actúa siempre con buen criterio, decisiones pensadas, con sustento. Eso es lo que quiere Colombia hoy. Por eso este movimiento, en menos de 10 días, yo voy por 1 millón de firmas, en menos de 10 días ya tenemos 50.000. Porque 2.500 personas, esto es impresionante, Cristian, 2.500 personas a través de las plataformas digitales nuestras nos dijeron: queremos ser sus voluntarios, queremos recoger firmas para ustedes. Y en estos 10 días llevamos 50.000, yo estoy muy contento. Y se nos sigue sumando gente y se nos siguen sumando personas que están dispuestas a apoyar este grupo y muchas de ellas aquí en Barranquilla. Mi directora programática es Ángela María Orozco, barranquillera. Tatiana Orozco, otra gran barranquillera, es una persona que está muy próxima a mi movimiento. Bueno, empresarios por todas partes que quieren que vayamos a sus empresas. Eso está cogiendo mucha fuerza porque el país quiere algo. El país hace 4 años quería un cambio y quería, vamos a apostarle algo que no funcionó. Ahora yo creo que quiere... ¿Quieres certidumbre? Quiere certezas y quiere controlar los riesgos. No nos podemos dar el lujo de equivocarnos otra vez. Y no podemos darnos el lujo de alguien, para los problemas que tiene Colombia tan graves, de alguien que llegue a aprender en el cargo. Esto no es para principiantes. Muchas gracias, doctor Mauricio Cárdenas, por estar en Acento. Muchas gracias a ti por la entrevista. Muchas gracias. Recuerden participar en nuestras redes sociales con el numeral Acento y díganos en qué quieren que pongamos el acento en la próxima edición.